Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y quisiera hoy nuevamente comenzar cantando un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el himno 552, la primera y última estrofa. Congregados en tu nombre, invisible estás aquí, eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. A tu Padre le diremos de las glorias de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Cuánto fue lo que sufriste en la cruz por nuestro mal, cómo fue que tú moriste siendo Dios el inmortal. En la gloria te veremos sobre el trono en majestad. Y Señor, aprenderemos más de ti en la eternidad. Esta es una esperanza que es una realidad. Veremos al Señor en la eternidad y vamos a estar por toda la eternidad con Él. Y aquí, como dice el himnólogo, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Él puede ver todo, Él comprende todo, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón, y sus ojos están sobre toda la esfera terrenal. Él está en medio de a donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y Él sabe todo lo que pasa en los candeleros, en cada una de las asambleas, cada congregación, porque el libro de Apocalipsis lo podemos leer en las 7 iglesias que están señaladas en el libro de Apocalipsis. Y él decía en cada una de las iglesias: yo conozco tus obras, yo conozco. Él sabe todo. He aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Y conoce la vida personal de cada creyente. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio escrito por Mateo, versículo capítulo 18, del 6 al 7. El título mío dice: ocasión de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo y manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Que el Señor pueda ayudarnos, tanto a ustedes, amigos y amigas que no son salvos, como a nosotros los que somos salvos. Bueno, la vida aquí en la tierra es corta.
no es algo muy, no, cómo les puedo explicar que es muy larga, como la pudieron vivir los antiguos que hablan en el Antiguo Testamento. Dice que la Biblia que el más robusto puede llegar a los 80 años. Personas que pasan de más edad han tenido la dicha de vivir más tiempo, pero yo digo que en este mundo sin Cristo es una pérdida de tiempo. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche y ese día llegué a la salvación. Fue por la misericordia de Dios, pero fue porque me humillé. Todo ser humano tiene que pasar por el proceso del arrepentimiento y creer en el Señor, humillarse. Te leí aquí en Lucas, en este evangelio, hablando sobre el Señor. Cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeños que creen en mí. Cada persona, ser humano, tiene que hacerse como un niño. Un niño cuando desea algo, él se humilla por su pequeña capacidad de pensar y por su pequeño tamaño y de estatura y en todos sus aspectos. Es un niño que no tiene el mismo pensamiento que una persona adulta que ya ha trillado algo en la vida. Entonces, todo este capítulo 18 tiene una relación. Vemos que primeramente estaban los discípulos y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. Ellos tenían mucha curiosidad y le hacían muchas preguntas al Señor Jesucristo. Entonces el Señor tomó un niño de esa época. Esos niños de esa época no son como los niños de ahorita, porque ellos eran instruidos desde muy pequeños, instruidos en las cosas, en los asuntos de Dios, en las leyes, como están en el Antiguo Testamento, y por eso vemos casos que es como que ellos estuvieran hablando de los libros de Levítico y de todo, porque ellos estaban instruidos en las leyes de Dios. Entonces lo puso en medio de ellos, y el Señor le dijo: si os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor amaba a los niños, las familias se le acercaban para que el Señor los bendijera a los niños cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal. Lo dice la historia secular. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando una persona se humilla, cuando escucha el mensaje del Evangelio, como el Señor lo predicó en su pureza, escuchando el Evangelio de verdad, como lo dicen en las cartas, y habiéndolo recibido, creyendo, recibe la salvación el pecador, como los casos que hay en el Evangelio que escribió el evangelista Lucas. Por ejemplo, el de aquel publicano que se humilló, que ni quería aún alzar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. El pecador, cuando llega a esa humillación, llega al Señor humillado, dice la Escritura que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Esa fue la experiencia que pasamos muchos de nosotros, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, nosotros en las asambleas,
congregadas al nombre del Señor y nos humillamos. La salvación es personal. Ningún ser humano puede salvar a otro. El único que tiene potestad de perdonar pecado es el Señor Jesucristo. Y él mismo lo relata, los evangelios lo relatan. Que Él es el único que puede perdonar. Él es el único que al Dios Padre le dio autoridad para que pudiera perdonar pecado. Él fue el que hizo la obra de redención porque en Él no había pecado. Él se quiso humillar hasta muerte en cruz para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Por eso Él fue sepultado y resucitó, porque Él no podía gustar la muerte, porque Él solamente estaba tomando el lugar tuyo y el lugar mío. Todos nosotros somos culpables de la muerte y la crucifixión y muerte del Señor. El Padre le resucitó al tercer día. Entonces vemos aquí, como te digo, Él fue el que nos salvó a nosotros. Entonces ya Dios nos ve a nosotros como unos pequeñitos, como unos niños. Toditos los salvados somos iguales para el Señor, toditos. Siervos que trabajan en la obra a tiempo completo, ancianos, todos somos iguales para el Señor, porque Él nos ve a todos nosotros como pequeñitos, como unos niños. Entonces vemos que el Señor, más adelante, este capítulo completo, entonces tiene un sentido, todo este capítulo 18, cómo la persona tiene que ser salva, en la manera que tiene que humillarse, y como lo dijo el Señor, y como el Señor también les quiso ilustrar a ellos que tenían que hacerse como niños. Nadie es mayor en el reino de los cielos. Entonces ellos le quisieron hacer esa pregunta al Señor y el Señor le puso ese ejemplo. Entonces vemos que el capítulo después también está hablando de la ocasión de caer, porque es imposible que los creyentes aquí en la tierra no tengan tropiezos. El ser humano, los que no son salvos quieren ponerle tropiezos a uno para que uno retraste su fe, se regrese atrás. Pero el Señor dice en la Escritura: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Igualmente, esto también es para nosotros los creyentes, porque a veces hay una asamblea, en una congregación hay hombres y mujeres pecadores también, cada uno con distintos caracteres, con distintos pensares, pero nuestro pensar todos están iguales en lo que es en las cosas del Señor, en los asuntos del Señor, porque tenemos un mismo sentir en las enseñanzas del Señor y en cuanto a lo que es la doctrina. En el libro, en la escritura a los romanos, en la escritura que habla de los romanos, la epístola a los romanos, habla sobre los débiles en la fe, y en ese capítulo dice que toda rodilla, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces estos percances también pueden ocurrir dentro de una congregación, pero el Señor mismo está advirtiendo que delante de Él se doblará toda rodilla. ¿Y quién es el dador de la ley? Es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede juzgar. Entonces vemos que más adelante, entonces el Señor habla aquí: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que cree en mí, mejor
le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en el mar profundo. Este era un instrumento que utilizaban y lo movían con un burro, también para moler. Y también vemos que ese mismo instrumento era grande, tenía una piedra muy grande. Ahí fue a donde Sansón, cuando después que tuvo la caída con Dalila, lo pusieron a mover un molino de esa manera también. Era algo pesado. Entonces el Señor está haciendo esa ilustración que una persona le amarrara una piedra de molino de asno y lo zumbasen al mar, que era mejor que hacer tropezar a un creyente. Aquí esta nota habla, el Señor puso en medio un niño, pero él estaba hablando en la manera como se tiene que humillar una persona para poder alcanzar misericordia de parte de Dios. Entonces vemos que el Señor después dice una parábola también. Mirad que no menospreciéis a uno de mis pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Después da otra enseñanza ilustrando sobre una oveja y diciendo que si se descarría una, no deja las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No quiere decir que pierda la salvación, sino que se puede, no está queriendo decir que se pierda la salvación. Entonces vemos la siguiente ilustración que dice cómo se debe perdonar al hermano. Por eso toda este capítulo 18 de Mateo y el evangelista Lucas también relata sobre este y también Marcos. Entonces vemos que el Señor sigue ilustrando cómo se debe perdonar al hermano. Está hablando del perdón, pero también estamos viendo que este capítulo, después del versículo 15 hasta el 21, está hablando sobre la disciplina, pero él está primero, como dicen en una de las cartas también, dice hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, esto es lo que está enseñando aquí el Señor. Cuando la persona entra a la comunión, está en la comunión, no quiere decir que no pueda tener tropiezos, que no vaya a pecar, porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Cuando nosotros decimos que podemos pecar, no es que fornicamos, no es que adulteramos, no es que hacemos pecado que lo practicábamos cuando estábamos en el mundo, sino que cualquier desobediencia que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. Si nosotros, el Señor nos salvó y nos manda a predicar y no lo hacemos constantemente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Si no perdonamos a los hermanos, si no nos amamos, si no ayudamos a nuestro prójimo y muchas señalaciones que hay en la palabra de Dios que nosotros faltamos, estamos pecando. Por eso el Señor, cuando hizo la oración que le enseñó a los discípulos, dijo: Padre, perdona nuestras faltas, porque faltamos. Entonces, el creyente, cuando la persona cree, es bautizado, añadido a la comunión de una asamblea en su localidad, y el Señor quiere que le sirva en esa localidad, pero es imposible que no vengan tropiezos porque vamos caminando en contra de una corriente en este mundo, y adentro y en el mismo pueblo del Señor también hay roce entre los creyentes. Pero el Señor dijo: considerarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, y a través de todas las cartas
se enseñan los mismos, el apóstol Pablo lo enseñó en muchas oportunidades. Entonces vemos aquí el caso de disciplina, y entonces vemos que después el Señor vuelve a hacer otra ilustración. Cuando yo leo estas escrituras, yo veo que el Señor insiste en esta manera como debe de andar el creyente, perdonar, amarnos, para que la congregación pueda funcionar como al Señor le agrada, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó la iglesia que predicó Pedro. Vemos que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, y eran añadidos. Entonces vemos el caso de aquí de los dos deudores también, y vemos que el Señor hace esta otra ilustración como insistiendo con los discípulos en esta enseñanza. Aquí hay mucho que sacarle, pero que el Señor nos pueda ayudar con lo poco que he podido decir, porque el tiempo aquí en las redes no es, para después bajar este mensaje tarda mucho. Que el Señor nos pueda ayudar, y a ustedes, amigos o amigas que no son salvos, ojalá usted pueda hacer hoy su día propicio para que usted pueda humillarse y por la fe creer en el Señor, para que sus pecados sean perdonados si ya ha entendido el plan de salvación. Porque si muere en sus pecados, iría al lugar de condenación que el mismo Señor está hablando aquí. Será echado en el fuego eterno si muere en sus pecados, pero tiene la oportunidad de entrar por la puerta mientras esté en vida. Si se humilla, se hace como un niño y va por la fe al Señor, porque Él es el que vive, Él es el que puede perdonar pecados.